Estimados colegas, vamos al segundo punto de la tabla de hoy para continuar la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En esta oportunidad hemos convidado al señor presidente de la Corporación Chilena de Madera, la CORMA, don Fernando Raga Castellanos, y también se invitó al gerente de la corporación de la misma CORMA de la región de la Araucanía, pero quien se ha excusado. Sobre esta materia le ofrezco la palabra a don Fernando. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, a todas. Eh, bueno, eh, primero decir que este es un proyecto muy necesario. Eh, Todos sabemos que desde el año 2008, por una observación del Tribunal Constitucional, nuevas facultades que vinieran en cualquier cuerpo legislativo para la CONAF no eran posibles, digamos. Eso impidió que se generaran leyes forestales nuevas en la práctica, porque en cualquiera de ellas tenía que participar, en este caso, la CONAF. Y hubo casos muy importantes. Por ejemplo, se discutió mucho a propósito de los grandes incendios que tuvimos. Mucho antes de estos grandes incendios se discutió una ley sobre incendios que era muy completa y que no se pudo avanzar. No sé si alguno se acuerda de esa discusión, que era una ley buenísima, y murió, no me acuerdo por qué, pero al final una de las razones es porque CONAF participaba y no podía hacerlo. Entonces perdimos muchas oportunidades de hacer cosas positivas en el sector. Así que a nuestro modo de ver esto era muy esperado. De hecho, en el Consejo de Política Forestal del Ministerio de Agricultura era uno de los temas clave que se discutió dentro de la política, un elemento institucional súper importante, la creación de un servicio forestal del Estado. ¿Ah? Bueno, todos vivimos el tema de los incendios forestales, muchos desde el público, con toda la conmoción que se produjo, algunos de nuestra gente más cercana, desde el terreno y desde el daño y desde la pérdida, y eso fue muy impactante para todas las personas y generó una muy comprensible preocupación del público, y desde ese ángulo entendemos bien que haya sido, digamos, a lo mejor oportuno incorporar elementos de incendios en el proyecto. Sin embargo, si uno se lograra, ¿no es cierto?, lograr independizarse de ese efecto tan fuerte, técnicamente nos da la impresión de que no habría sido lo más conveniente hacerlo juntos, porque yo creo que el tema del servicio forestal es muy importante y de algún modo el incendio, algunos dicen que el incendio se lleva el oxígeno. Le decía yo afuera al director de CONAF que el incendio se puede llevar, la parte de incendio se puede llevar el oxígeno de este proyecto, que nos parece súper clave. Y por otra parte, la parte de incendios del proyecto aborda cosas de mucha urgencia, pero está lejos de ser una ley amplia, como la que queríamos estudiar años atrás en conjunto con CONAF. Teníamos algunos anteproyectos bien interesantes. Entonces yo creo que, lo voy a comentar un poquito más adelante, pero me da la impresión de que eso de alguna manera no ayuda. Pero por otra parte, la Cámara que obtuvo el sector, la necesidad de resolver problemas, fue una oportunidad interesante para que este proyecto del Servicio Forestal Público se acelerara, lo que es muy bienvenido por todos nosotros. ¿Ah? Bueno, el mensaje es muy claro, reconoce la perspectiva histórica del sector, los aportes de las leyes de fomento de 1925, nos parece ¿cómo está? Nos parece realmente muy buena introducción, pero tenemos una observación de que se incluyeron en el mensaje, en una parte no muy larga, por suerte, algunas mociones parlamentarias que son iniciales, o sea, que están en su fase inicial, y que incorporan algunos elementos técnicos discutibles, a lo menos, y de alguna manera con un grado de sesgo respecto a los bosques productivos, que nos preocuparon porque yo pienso que eso influye al lector, después sobre todo de toda una primera introducción muy buena, influye al lector de alguna manera en el resto del proyecto. Pero bueno,
Es una mirada del que lee el proyecto desde fuera. Bueno, aquí un tema de ámbitos de acción, nosotros desde la óptica productiva, obviamente, y considerando que se creó un Ministerio de Medio Ambiente y un Servicio de Biodiversidad funcionando, o sea, que está en desarrollo, ¿no es cierto? Identificábamos tres funciones muy netas de lo que sería el Servicio Nacional Forestal. Fomento productivo, o impulso productivo podríamos llamarlo, fiscalización y prevención y combate de incendios son, a nuestro juicio, un área neta que quedaría en esto. Y luego hay una serie de otras cosas que no mencioné aquí intencionalmente, que son todos los temas de conservación que están asociados y que uno no puede separar de los bosques. O sea, uno no puede hablar de los bosques sin hablar de la parte de conservación. Para ponerlo en un ejemplo, uno podría imaginarse una plantación súper artificial y a lo mejor ahí uno podría separarlo un poco más. Pero si alguien pretende hacer a gran escala manejo de bosque nativo, por ejemplo, la conservación está implícita dentro de todo lo que se haga. Y ese es el punto 4 que no puse. Y ahí no nos quisimos meter mucho, pero percibimos que se puede producir, y no por causa de este proyecto necesariamente, sino por eventualmente causa de otros proyectos, elementos como por ejemplo una doble ventanilla para los productores, que sería realmente volver atrás, o sea, sería un problema de pérdida de productividad, de complejizar operaciones productivas que podrían ser al revés, podrían allanarse con este proyecto. Entonces eso lo dejamos como una preocupación, ¿ah? que yo creo que excede lo que está en este proyecto. ¿Ah? Por otra parte, siendo nuestro quehacer principal la cosa productiva, el eje productivo, la forestación y el manejo, en la política forestal 2015-2035, que fue propuesta por el Consejo de Política Forestal. Perdón, don Fernando, para cerrar el tema, o sea, a opinión de Corma, el proyecto de biodiversidad que genera esta doble ventanilla entre el Servicio Nacional Forestal y el proyecto, ¿usted cree que no es conveniente o que es conveniente y debe regularse? No hemos llegado a ese análisis sobre el otro proyecto. Lo que digo nada más es una advertencia de que en el desarrollo de ambos proyectos se busque o no se olvide el factor operativo de las personas que tienen que ejecutar lo que los proyectos definan. No es que uno sea malo y el otro no, sino que yo creo que hay que tener la perspectiva de que va a haber alguien que va a tener que, ¿no es cierto?, ser el sujeto de esos proyectos, el que tenga su terreno, el que trate de hacer un manejo forestal, el que trate de hacer una forestación. Entonces, pensar siempre también en esa persona que va a tener que ejecutar lo que estos proyectos establezcan. Nada más. Muy bien. Bueno, el eje productivo, la política forestal 2015-2035 trabajó en base a 4 ejes y uno de ellos es el eje productivo. Y colocó metas súper ambiciosas. Colocó una meta al año 2035 de incorporar 500.000 nuevas hectáreas en manos de productores medianos y pequeños. Además de manejar 1 millón de hectáreas, lo que no es para nada menor, al revés, yo diría que es un desafío gigante, en bosque nativo. Y por otra parte, hay ¿cómo se llama? Un elemento que no coloqué aquí, que se habla de 450.000 hectáreas, si no me equivoco, de restauración de bosques y de ecosistemas, que también es una tarea titánica. Por otra parte, el país además tiene compromisos de mitigación del cambio climático, donde la forestación, el manejo y la restauración son súper importantes. Entonces, nos parecía que era una buena oportunidad para enfatizar fuertemente el rol de impulso productivo que tendría la Secretaría, el Servicio Forestal. Y eso yo creo que de alguna manera en el proyecto, claro, se menciona, si ustedes me dicen, no, si se menciona, no, si efectivamente se menciona. Se menciona en el artículo 2 y el artículo 4, en párrafos chiquititos,
pero nos da la impresión de que no tiene el foco que tiene, por ejemplo, toda la parte de control de incendios. Caso típico de absorción de oxígeno. Entonces nos da la impresión de que ahí como que hay un espacio para enriquecer y robustecer el proyecto en un ámbito que es súper importante. Aquí ya tengo comentarios específicos de algunos puntos. Por ejemplo, algo me estuvo explicando el director de CONAFA afuera. Yo lo puse como lector no informado, digamos, de a lo mejor y quizá una falta de definiciones, o habría que agregar algunas definiciones. Echamos de menos las palabras bosques o plantaciones que se ven reemplazadas por formaciones vegetacionales. Eso puede tener un sentido, seguramente lo tiene, pero para el lector externo de repente puede ser confuso, porque una formación vegetacional puede ser cualquier cosa. Y además la palabra plantaciones sí figura un poquito más, pero figura asociada a los incendios fundamentalmente. O sea, bosque yo creo que no figura, me parece que no figura nada, pero plantaciones figura 2 o 3 veces, pero asociada a los incendios. Entonces también es como que, o sea, nos da la impresión de que como que el proyecto deja un espacio y no se focaliza en lo nuestro, por lo menos que es el tema bosque. Otro tema dice, se indica que el servicio velará por el cumplimiento de sus objetos se realice en forma equitativa e inclusiva en los territorios. Me parece un buen enunciado desde el punto de vista de lineamiento, pero tal vez también sería bueno especificar un poquito, o sea, qué significa eso, o sea, qué es que sea equitativo, qué es que sea inclusivo, un poquito más ayudaría a entender mejor el texto. Y también se menciona el concepto de mantención del paisaje. Eso también es un poco ambiguo porque no hay una definición de paisaje y también estaría dado por hecho de que en todos los casos, social, económica y ambientalmente se justifica mantener ese paisaje que no queda claro lo que es. O sea, me imaginé al tiro un paisaje que yo no mantendría, por ejemplo, las cárcavas de erosión que hay en la zona del Biobío, en toda la antigua zona triguera. Todavía quedan muchas zonas con cárcavas de 2 metros, 1,80 m, terrenos súper destruidos, digamos, que a lo mejor no es el paisaje al que se refieren, pero como no está definido, uno podría pensar que uno debiera conservar cualquier paisaje. Entonces eso a lo mejor requiere un poquito más de definición. Bueno, y aquí vuelvo al tema de incendio. Creemos que se abordan materias importantes, pero una vez más, yo creo que va a haber que retomarlo eventualmente con una ley más amplia. Por ejemplo, hay todo un tema que se discutió en los proyectos anteriores, que era tratar de que cada cual en su medida pudiera contribuir a la protección y a la prevención. Me refiero a muchos pequeños productores, muchos agricultores que tienen bosque, que suman una buena superficie. No nos olvidemos que un incendio no respeta a dónde parte ni a dónde llega, se puede partir en cualquier parte. En ese proyecto un poco había como, se extendía en forma muy precisa elementos para que todas estas unidades y personas participaran como en una gran cadena de prevención, cosa que sería súper positivo y se podría hacer. Entonces, ese fue un ejemplo de cosas más amplias que se podrían tocar y que yo creo que va a ser necesario tocar en un minuto. Entonces nos queda la duda de que no vaya a ser de que alguien piense que el tema de incendios podría agotarse con lo que está en este proyecto. Yo creo que es mucho más amplio que lo que se toca aquí. Nos parece positivo, es una cosa que nos parece además muy necesario, que existan planes regionales de protección. Eso nos parece realmente un aporte interesante. Siempre ahí sobre el tema de interfaz urbano-rural, que es un tema que nosotros también en nuestra reflexión post-catástrofe nos dimos cuenta que es donde tenemos que mejorar mucho. También nos dimos cuenta que la parte urbana tiene mucho que hacer, y ahí nos preguntábamos qué tanto el proyecto da espacio para que la parte urbana y la rural se coordinen en todas las zonas de interfaz que puede haber.
creo que eso a lo mejor requiere una segunda mirada, digamos, de más profundización. En la parte urbana, por ejemplo, accesos de bomberos, puntos de agua, invasión de construcciones. La gran mayoría de las construcciones que llegan o que están al lado de los bosques estaban primero, o sea, en general es así, llegan las casas después. Entonces ahí hay un tema, o sea, también hay que hacer algo en la parte urbana. Y esa parte, así como probablemente la gente rural que está en la interfaz por el lado rural va a tener que cumplir ciertas normas, también debería cumplirla la parte urbana para que evitar que se produzcan problemas como los incendios de Valparaíso, etcétera, y lo que casi se nos produjo en Constitución. Ahora, incorporación en los planes de manejo de técnicas de silvicultura preventiva también nos parece un aporte positivo. Creemos que también ahí es importante a lo mejor expandir un poquito más y pensar que esto lo tienen que poder hacer todos, no solo los grandes, sino que también los chicos, y que deban haber los elementos para que estos pequeños productores puedan, digamos, tomar estas medidas de silvicultura preventiva. Entonces ahí es un tema que yo creo que siempre hay que pensar en todos los que están involucrados, porque lo más fácil, las empresas grandes a lo mejor uno les exige y lo pueden cumplir, pero si uno se va a los productores individuales o pequeños o campesinos o agricultores y a lo mejor no es tan fácil. Aquí hay un punto que a nosotros nos preocupa, que se señala que el servicio ejecutará y promoverá programas de conocimiento científico, solo para efectos de despejar dudas. A nosotros nos preocuparía que esto cambiara lo que hoy día hace el Instituto Forestal. Hay un servicio del Instituto Forestal que el sector privado valora mucho, que es tener una fuente de información imparcial, a la cual se refiera en los temas principales, se refiere a toda la gente. O sea, por ejemplo, nuestro gremio no tiene información del sector. Nosotros trabajamos solo con la información del Instituto Forestal, nada más, y en las cosas que corresponde, incendios, etcétera, información de primera mano de CONAF, o sea, fuentes que sean súper consolidadas y que sean súper reconocidas. Por ejemplo, Instituto Nacional de Estadística, o sea, a ese nivel. Es muy sensible porque nuestro sector tiene harta controversia, y una de las formas de iniciar controversia es interpretar la información. Entonces, el tema de tener una información independiente, clara, que ojalá sea siempre sobre la misma base, es un tema que nos preocupa mucho y por eso que lo incorporamos aquí, solo para efectos de consideración. Por último, nos parece que el rol de fiscalización de CONAF, y en este caso del Servicio Forestal, es súper clave. Es importante para todos nosotros que haya una buena fiscalización, primero porque, por varias razones, no hay competencia desleal. Segundo, porque nosotros tenemos que mostrar un país que está ordenado, donde no nos puedan acusar de que cada uno hace lo que quiere, y tenemos que mostrar que hay un sistema robusto de fiscalización y que funciona y que todos le hacen caso, digamos. Entonces, eso para nosotros es la CONAF hoy día. Es un tema a la cual creo que tiene dos líneas en una de las funciones. Está dicho, pero nos da la impresión que a lo mejor se podría enfatizar un poquito más ese rol. Creemos que es súper importante. Juega un efecto ordenador dentro del sector y un poco dentro de la imagen del sector también, que creemos que es importante. Y básicamente eso. Muchas gracias. Muy bien, don Fernando, muchas gracias por su exposición. Han habido una serie de aportes al proyecto que pido y aprovecho saludar al director de la CONAF, pido sean consideradas para la discusión que viene. Ofrezco la palabra, colegas. Colega Barros. No, agradecer la exposición. Estamos recién comenzando un poco a oír las exposiciones, las posturas, y quizás y preguntarle por su intermedio a don Aarón. La CONMA plantea
específicamente, y hace sentido, ¿ah? Estamos tan impactados por el tema de incendios forestales que la Corma plantea el establecer un proyecto paralelo específico que profundice en el tema de los incendios más allá de la contingencia que nos tocó vivir y que todavía el tema sigue, si no caliente, al menos tibio, ¿ah? Y en opinión de la CONAF, si en algún momento durante la elaboración del proyecto se pensó poder abordar el tema de incendios como un proyecto específico, porque probablemente uno habrá recibido ya comentarios respecto al tema de los incendios, que no es bueno legislar en las brasas todavía, y que puede ser una idea interesante en paralelo, si ellos pensaron en algún momento, por su intermedio, señor presidente, establecer un proyecto paralelo. En las demás observaciones de la Corma me parece que es súper legítimo y las tendremos muy en consideración. Agradecer mucho su exposición. Muchas gracias. Gracias, colega Barros. Tenía la palabra colega Álvarez Salamanca. Gracias, señor presidente. Hacerme cargo un poco de los comentarios que hace acá el señor de la Corma, dentro de los comentarios específicos, al artículo 2, en donde dice que el objeto del servicio es muy general y no es explícito respecto a la formación de nuevos bosques. Yo creo que esta cuestión es clave, presidente, porque aquí en adelante no vamos a poder plantar como se hacía a la antigua, por así decirlo. No cerca de los caminos, no cerca de los colegios, no cerca de los poblados. Yo creo que eso es fundamental. O sea, aquí no se puede decir que la gente la saquen para afuera. Aquí los bosques no tienen que estar cerca de la gente. Como usted dijo que la gente llegó después, ¿no es cierto?, de los bosques. Bueno, me parece que a mi juicio no es así. Yo creo que los bosques tienen que retirarse del lado de la gente y no la gente dejar esos sectores rurales. Yo creo que eso es importante destacar, presidente, y preguntarle también al señor, ¿cree usted que si las empresas forestales deben hacer una mayor gestión en el territorio, en el uso del territorio, para poder forestar? Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día vemos, ¿no es cierto?, estos paños gigantes por los cerros, plantados, que son por kilómetros y kilómetros, y no se hace como en otros países que plantan por sectores, o por paños, por así decirlo. Por lo tanto, si se quema un paño, se quema solamente eso, y ahí va a haber un cortafuego, no sé, de 200 metros o 500 metros, para que no pase al otro sector. Yo creo que esa cuestión tiene que quedar sí o sí en la ley, de alguna manera. O sea, no podemos permitir que sigan plantando de la misma forma, a diestra y siniestra, ¿no es cierto?, porque ya vemos lo que está pasando. Y que también no puedan hacerlo, ¿no es cierto?, dentro de las vertientes, donde hay cauces, ¿no es cierto?, muy antiguos, donde las familias también se abastecen del agua. Y me pasó en Santa Olga, señor presidente, cerca de Santa Olga hay un camping. Entonces el caballero me invitó después de los incendios, miren, Pedro Pablo, venga a ver mi camping. Hacía un chorro de agua. Y antes hacía un chorrito de agua. Entonces esa cuestión, a mi juicio, yo creo que no puede ser. No podemos permitir tampoco, presidente, de que estén plantando al lado de las quebradas, ¿no es cierto?, donde nuestra gente se abastece para el consumo humano, que es vital. Y eso, si no está regulado, estimado director de la CONAF, tiene que regularlo. O sea, es una cuestión que se tiene que regular sí o sí. La plantación de pino en este país no puede ser como se hacía antiguamente. Aquí, cuenta nueva, ¿no es cierto?, y ver cómo las empresas forestales grandes pueden hacer y tener un mejor gestión en el uso de su territorio. Yo creo que eso para mí es fundamental. Gracias, presidente. Gusta, ahí tiene tarjetitas para anotar. Colega Sepúlveda. Yo debo decir que me siento absolutamente representada por mi colega Álvarez Salamanca. Es peligroso. Absolutamente. No, yo absolutamente. Bueno, primero en materia de la ley, yo creo que lo planteé yo en la última, al comienzo de la sesión, de la primera sesión donde vimos el proyecto de ley. O sea, tenemos lo de los incendios, nos está tapando el proyecto de ley. Yo creo que lo que tenemos que hacer, robustecer lo que tiene que ver con fomento productivo, sin duda. O sea, una CONAF de fortalecimiento productivo, de fiscalización, de prevención, de control. Y yo no dejaría nunca fuera lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con los recursos naturales. O sea, nosotros tenemos que pelear eso. Yo no me resisto, y lo voy a decir siempre, me resisto a que se vaya biodiversidad, porque además yo creo que eso va para largo. Yo creo que no creo que ni siquiera tenga fruto.
Entonces yo creo que tenemos que, además porque tiene que ver con la recuperación de lo que la CONAF siempre ha sido. Entonces entregarla a un organismo que es absolutamente incipiente, a un ministerio que no tiene mucha musculatura, es perder los recursos naturales, ¿ah? Es perder lo que tiene que ver con la preservación de los recursos naturales. Concuerdo con usted, yo creo que hay que hacer... Una cosa interesante del proyecto de incendio era el primer capítulo completo de conceptualización. Yo creo que una ley y una corporación de este tipo debería tener un capítulo completo de conceptos que deberíamos tener claro. O está en otra ley, cómo la reforzamos y cómo la vamos... yo concuerdo en muchas de lo que usted ha planteado. Tenemos esta estrategia de aquí al 2035, y yo planteaba y la tenía en mis manos, no la veía reflejada en esta institucionalidad. O sea, no concuerda la política pública con el instrumento que estamos creando. Yo haría una ley de incendios, director, por su intermedio, presidente. Retomaría la ley del incendio, la vería de nuevo y la conectaría con CONAF en uno de los capítulos. No haría, mire, de los no sé cuántos artículos, yo diría casi, no sé, pues el 60% de incendios. Y tal, no, de verdad, ¿sabes esto que hicimos? Sopesamos esto. Sí, yo creo que del articulado que hay es lo más potente de incendio. Y por eso nosotros siempre decimos, mira, como lo que decía el diputado Barro. Ahora, al señor de la Corma, de lo que ha planteado, yo estuve en la comisión de incendios, estuvimos ayer con los alcaldes, y los alcaldes planteaban eso, cómo se ha ido recuperando el suelo, imagínense, pues, y cómo se ha ido recuperando las fuentes naturales de agua a partir de... Entonces yo no sé si hay un cuestionamiento de parte de la producción en términos de cómo se ha hecho esto. ¿Ah? De cómo se ha hecho la producción, porque yo creo que tenemos que tratar de encontrar otra fórmula distinta. Yo creo que este país, no sé, zona centro-sur frutales, al sur bosque y estos monocultivos, yo creo que nos está complicando la vida, y además entendiendo que la producción, ¿no es cierto?, tiene que ver con cómo lo hacemos cada vez más rápido y todo lo que usted quiera, pero cómo también vamos protegiendo el medio ambiente con lo que usted planteó, ¿no es cierto?, y del cambio climático, de los compromisos, ¿no es cierto?, que tiene el país en esto. Yo me gustaría si hubiese una autocrítica en esto, ¿ah? Y cómo vamos, y qué es lo que piensan ustedes en términos de cómo replantearnos el sector forestal. Eso, presidente. Gracias, colega Sepúlveda. Tiene la palabra el colega Pérez. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, a don Fernando Raga, presidente de Corma, a nuestro director ejecutivo de CONAF y a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad, especialmente a las damas. Sí, claro. La verdad, don Fernando, yo creo que es tremendamente importante que esté usted acá en esta ocasión, porque este Servicio Nacional Forestal va a tener que regir los destinos del mundo forestal. Por eso su opinión es tremendamente valioso. Es conveniente que cuando usted se reúna también con las empresas del sector forestal, que hay algunas que realmente trabajan con mucha armonía. El caso de Mininco, entre otras, ¿no es cierto? Pero hay otras que la verdad las cosas les importan un rábano lo que pasa en el entorno de la gente, ¿no es cierto?, que está alrededor del bosque. Tengo el caso de Celco, Celulosa Constitución, tenemos el caso de Villa Mercedes, que está en la comuna de Quilleco, donde ni siquiera limpian los cortafuegos, y los cortafuegos están encima de una población en Villa Mercedes. Las ramas del bosque casi caen sobre las casas. Entonces eso hay que corregirlo. Yo creo que cuando tengamos los fiscalizadores de CONAF van a tener que tomar debida nota de esto, porque también hay algunos particulares que plantan un bosque y el bosque llega hasta el mismo cerco del camino público. Entonces aquí hay una tarea en conjunto del mundo forestal y del Estado. Decía yo, los caminos tenemos que mantenerlos despejados porque los caminos pasan a ser verdaderos polvorines. Zarzas de 3, 4 metros de altura, ¿no es cierto?, donde descansan los cables de teléfono. Entonces, esos son lugares donde hace un incendio y enseguida no sabemos dónde va a terminar. Pero yo quisiera que
las empresas se pongan a tono con lo que tienen que hacer. Especialmente en el caso que mencionaba, ¿no es cierto?, Villa Mercedes, donde estuve visitando, tomé algunas fotos, las traje aquí. Es realmente preocupante porque el bosque está encima de la población y los cortafuegos recién los acaban de limpiar con una retroexcavadora, esta retroexcavadora que están tan de moda en este último tiempo, hizo la limpieza allí en ese sector, pero pasó todo el verano corriendo el riesgo, ¿no es cierto?, de que se quemara una tremenda población. Entonces es importante la convivencia del mundo forestal con el mundo civil, con el entorno, porque de esa manera, ¿no es cierto?, hay mejor relación y no hay rechazo a la plantación forestal, pese a que ya está metido en la cabeza de la gente, que el bosque, la sequía, en fin, qué sé yo, en circunstancias que esta es una consecuencia del cambio climático fundamentalmente, pero con este cambio climático, ¿no es cierto?, altas temperaturas, fuertes vientos, vamos a tener nuevamente incendios y no quisiéramos nunca más que esta tragedia se vuelva a repetir en los términos que la vivimos este año. Gracias, presidente. Muy bien, colega Pérez. Estimados colegas, ¿algún otro comentario? Bien, le ofrezco la palabra a don Fernando Raga para que pueda en su segunda ronda contestar algunas preguntas. Sí, bueno, voy a partir por lo que menciona el diputado Pérez. Estamos completamente de acuerdo con lo que está planteando. Nosotros, después de esto, partamos de la base de que esto ha sido una pérdida gigantesca para empresas grandes, medianas y productores pequeños. O sea, a nadie le gustó esto. Partamos por ahí. Fue un desastre 10 veces más que el promedio de los incendios de los últimos 20 años, 5 veces más que el año más malo. O sea, esto, según nosotros nos dijimos entre nosotros, esto corrió la frontera de lo imaginable. O sea, era algo que no estaba en la mente de nadie. Entonces, obviamente después de este shock, que si choqueó a la opinión pública, a las víctimas de esto, que fuimos nosotros, en verdad, nos choqueó mucho más. Nadie quiere que pase de nuevo. Varias de las cosas que usted mencionó son cosas que hemos visto que tenemos que revisar. Por ejemplo, no es posible que empresas tengan sus cortafuegos en mal estado. Pero, les insisto que aquí, y también un poco con eso tomo lo que decía el diputado Salamanca, el sector forestal no son solo las grandes empresas. Está lleno de mucha otra gente sobre la cual uno no puede tener control. Por último, una empresa uno puede decirle, mire, usted haga tal, y lo van a hacer. Es fácil, pero uno no puede, es mucho más difícil hacerlo con mucha gente rural. Eso es muy difícil. Sí, pero no es menor, por eso que hay un tema ahí. Entonces, yo le digo, todo lo que es interfaz, por ejemplo, lo que me estaba diciendo, es cierto que no se trata de echar a la gente de los bosques. También es cierto que llegaron la ciudad de los bosques, pero no se trata de echar a la gente, estamos de acuerdo. Y estábamos viendo qué posibilidades y de qué forma una interfaz se debe organizar para que tanto la parte urbana como la parte rural, quiero llamarle rural y no forestal, porque en verdad que hay sectores con 0 árboles que se queman igual y mejor que los que tienen árboles. O sea, aquí hay que pensar en un tema rural general. Entonces, hay una voluntad y un ánimo de revisión por parte de las empresas para que eso no nos pase de nuevo. Respecto a hacer una silvicultura distinta, dentro de lo que económicamente resista el tema, obviamente que se va a hacer, y cuando no resista, bueno, no se podrá continuar el negocio en esas condiciones. Pero también hay que mirar al mundo, como en otros países que también tienen plantaciones han resuelto el problema. O sea, pongamos un ejemplo extremo, tomado de uno de los elementos del mensaje que aportó un proyecto de senadores. En ningún país hay cortafuegos de 1,5 kilómetros. O sea, métanse a internet a ver si encuentran uno. No hay ninguno. Entonces, me revisé todo. En España hay una legislación súper interesante, y de ahí nosotros nos dimos cuenta y se lo conversamos con el director de CONAF, y CONAF lo tomó muy fuertemente, y por eso que está en el proyecto el tema de desarrollar estos proyectos de interfaz. Muchos...
Es que no hay un óptimo. Mire, no hay un óptimo por lo siguiente. Los cortafuegos, no, aquí hay un experto al lado mío, pero más que yo. Pero los cortafuegos no van a salvar de un incendio. Me decían que en un incendio desatado como el que hubo, las pavesas llegaban a más de 10 kilómetros. Entonces, en verdad, claro, es un elemento de seguridad, pero no es... Claro, pero no, exacto, para que entre, ¿me entiendes? Uno puede ahí hacerse fuerte con eso y un poco de humedad. O sea, es un conjunto de medidas. La ciudad tiene que tener muchas medidas. O sea, la ciudad tiene que advertirle a la gente que está en un área de peligro, la gente que ocupa un área. Igual hay que tener espacio para que entren carros bomba, hay que tener puntos de agua, hay que tener un protocolo de ¿cómo se llama?, de emergencia, así como lo hay para el tsunami, y funciona, está vivo. Es una cosa que hacen ensayo tsunami. Bueno, vamos a tener que hacer ensayo de incendio y la gente que está en ¿cómo se llama?, en la interfaz va a tener que saber qué hacer y a dónde ir a un lugar seguro, como en el tsunami. Sí, o sea, eso no lo hemos hecho a nivel general. Y es una cosa que tenemos un amplio espacio para trabajar. Créanlo que es un tema que nos está consumiendo muchas horas y nos está quebrando harto la cabeza, pero no hay ninguna intención de que esto nos pase de nuevo. O sea, y por supuesto, bueno, respecto al tema que dice usted de empresas que lo hacen bien y otras que no lo hacen tan bien o que lo hacen mal, eso es casi inevitable, ¿eh? No. Digamos que hay un proceso en el cual, por lo menos en algunos aspectos, tomando lo que decía la diputada, el tema de ambiental, las principales empresas están certificadas con sellos muy exigentes y es muchísimo lo que las han hecho cambiar. En verdad que tienen hoy día prácticas muy distintas a las que tenían hace 5 o 6 años atrás. Particularmente el sello FSC, que es muy exigente en temas sociales, etcétera, digamos. O sea, y ha sido realmente duro y difícil para las empresas hacerlo. Pero ya, digamos que están acostumbrados a abordar estos problemas, aprendieron a abordarlo. O sea, tengo fe de que lo van a poder mejorar. Me preocupa que podamos extender esto también a los medianos y pequeños. Nosotros proponíamos de repente hacer iniciativas como los acuerdos de producción limpia, que eran voluntarios, donde uno hacía que un grupo de aserraderos pequeños, qué sé yo, cumplieran un protocolo ambiental de la mano de la agencia de producción limpia, el Consejo de Producción Limpia, y había un beneficio, había un apoyo del Estado, había una marcha blanca, ¿me entiende? Había todo un apoyo. Ese mismo procedimiento uno podría aplicarlo y tratar de expandirlo voluntariamente a pequeños y medianos y facilitarle a los que tengan problemas de repente para cumplir con normas de prevención, facilitarle que las puedan cumplir, no sé, a través de créditos blandos, a través de, a lo mejor a los más chiquititos, algún subsidio para, o sea, una nueva ley forestal, por ejemplo. Si se hace una nueva ley de fomento forestal orientada a los medianos y pequeños, esos son los temas que debe tocar, en los cuales hay que apoyar a los pequeños que a lo mejor no pueden hacerlo solos. Así que créanme que es un tema que nosotros lo tenemos, lo entendemos. Fue muy bueno lo que usted mencionó, diputado, de que se ha generado también bastante leyenda aprovechando el tema. Solo quiero mencionarles que una plantación de pino o de eucalipto, siempre se dice que consumen harta agua, harta, pero nadie dice cuánto es harto. O sea, en general consumen lo mismo o algo menos que los cultivos agrícolas y consumen bastante menos que los cultivos frutícolas. Entonces, que sean los que se llevan toda el agua tampoco es tan cierto. Hay que tener cuidado obviamente con los cursos de agua. Hay ciertas cuencas donde sí se nota un efecto mayor, las cuencas pequeñas que están muy cubiertas, los estudios han demostrado que sí tienen un efecto, pero no es como para generalizar de que los que se llevaron todo el agua son los bosques, porque está lejos de eso, en verdad está lejos. Les voy a contar una cosa, el mundo va a necesitar 8.000 millones de toneladas de madera en 30 años más, o 40 años más. Hoy día produce 4.000. Las plantaciones producen 1 tonelada de madera usando 1/10 de suelo y un 40% menos de agua que el promedio de los bosques del mundo. Entonces, cuando uno empieza y va por el otro lado, tiene también que acordarse de que
el mundo va a necesitar esa madera sí o sí. Y lo van a producir usando 10 veces más tierra o 10 veces menos tierra. Todo ha ido apuntando, y a propósito de los monocultivos, o sea, los monocultivos son los que hacen posible eso. Se usan hace 8.000 años en la agricultura. Toda la agricultura son monocultivos. Entonces también eso de que la palabra monocultivo sea una cosa que no se puede pronunciar, también, oye, a los monocultivos se les debe que hoy día la gente no haga cacería y recolección, sino que en muy poco terreno produzca alimentos. Entonces, volvamos un poquito a la sensatez y un poquito bajemos las revoluciones. Yo entiendo que el Twitter es muy ¿cómo se llama? Llega mucho y de repente, bueno, la gente que está preocupada, está indignada, quiere respuestas, lo absorbe, pero yo invito también a reflexionar un poquito y a mirar los problemas en un sentido amplio. Eso es. Fernando, colega Álvarez Salamanca. Sí. La gestión del territorio, eso que le decía yo, que poder plantar por paño y no solamente en extensiones grandes, así, ¿se podrá o no? Oye, yo creo que eso es un tema que se va a analizar de todas maneras. Lo primero que se está estudiando, a ver, pero les pongo un ejemplo. Una plantación normal produce 10 veces más madera que una plantación promedio del mundo. ¿Ya? Si yo uso la mitad de ese terreno en no sé qué, en otra cosa que puede ser súper útil, en plantar algo que uno se imagine que no se quema, por ejemplo, se imagine porque no existe nada que no se queme, entonces ya no produce 10 veces más que el promedio del mundo, produce 5 veces más. ¿Me entiendes? O sea, en la no, está bien. No. Yo lo que estoy diciendo. Diríjase a la comisión, don Fernando, el diputado Álvarez sí, también va a escuchar. Sí. Entonces, en el fondo, lo que hay que considerar es ¿cómo se llama? Algo que haga que económicamente sea viable. Le cuento que, por ejemplo, para tirar números duros, hoy día una plantación de pino a una empresa, solo la parte de plantación, sin considerar la industria, debe dejar unas tasas internas de retorno del orden del 6%, entre el 5 y el 6%. Entonces, la inversión es mucha. O sea, es un tema que es complejo, por lo tanto, por eso le digo, hay que conjugar una serie de factores antes de simplemente decir, no sabes que la mitad plántala con, no sé, con algo que además supuestamente no se queme, cosa que es imaginación, porque en verdad que en un incendio grande se quema todo. No, pero sí el tema ese va a ser abordado y de hecho se está empezando a ver cómo establecer, y el proyecto de ley lo establece, hacer un manejo de los distintos rodales. Por ejemplo, preocuparse de que tengan edades distintas. Eso ya genera discontinuidades de la masa de... O sea, se pueden hacer cosas para mejorar a nivel ya más llamémosle de paisaje o de territorio, como usted dice. O sea, se va a hacer un esfuerzo en eso. Alguien me decía, ¿y no podrían mirar como Brasil, por ejemplo? En Brasil no hay incendios. Brasil llueve todo el año, entonces uno mira los bosques y no es un tema. Pero la verdad es que las empresas, más que le vieron las orejas al lobo, llegó el lobo. O sea, es lo peor que les pudo haber pasado. ¿Alguna consulta, colegas? ¿Comentarios? Bueno, yo quisiera, señor Raga, dado que usted representa a la Corporación de la Madera, digamos, no es solamente su opinión personal, entiendo, y ha planteado que el proyecto tiene generalidades que no permiten precisar con mayor exactitud algunas responsabilidades que debiera tener el Servicio Nacional Forestal, así lo entiendo, ¿no? En varios de sus puntos fue solicitando mayor precisión. Sí. Bueno, yo le pediría que desde el punto de vista de la Corporación de la Madera, usted nos pudiera hacer llegar también con más precisión ese tipo de comentarios, de tal manera de que podamos nosotros discutir lo que dice el proyecto en su, comillas, imprecisión. Perfecto. Respecto de lo que ustedes consideren que pudieran ser cuestiones más precisadas, porque si no nos vamos de ambigüedad en ambigüedad. Sí, tiene toda la razón. Entonces yo le pediría que hiciera ese aporte para la discusión de la comisión. Hoy día estamos en las generalidades, estamos viendo la estructura, estamos haciendo los comentarios gruesos, pero ya va a llegar el momento en que vamos a empezar a precisar redacción.
de un proyecto de ley en donde no pueden quedar ambigüedades o deberían quedar las menos posibles, tal vez generalidades interpretativas, porque esas son las que traen los problemas después. Entonces tratemos de ir a la segunda pata respecto de la opinión que tiene la Corporación de la Madera a nivel nacional, en sus capítulos regionales, en fin. Iba a estar aquí la Corma de Araucanía, vamos a invitar a Los Ríos, vamos a invitar a Biobío, pero sería bueno que ustedes hagan ese trabajo. Y emitan una opinión precisa de algunos puntos que les preocupa o de algunas sugerencias que pueden hacer, de tal manera que las podamos discutir aquí, ¿no? Y va a ser bien recibido, lo mismo que las opiniones que puedan dar otras organizaciones gremiales para que ojalá salga el mejor proyecto posible en el menor tiempo posible. Ese es nuestro compromiso en el momento que se le ponga la urgencia necesaria. Muy bien, señor presidente. Muy bien, le agradecemos su... Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sí, le agradecemos su participación. No obstante, ya estamos cerrando su presentación. Quisiera ofrecerle la palabra al director Cavieres sobre la exposición de Corma y después pudiéramos tratar algunas particularidades. Gracias, señor presidente. A ver. Bueno, la exposición de Corma refleja al inicio, como nos señala, bastante lo que hemos venido trabajando en el Consejo de Política Forestal. Es un criterio general en el sector forestal, lo planteado en términos de la importancia que tiene este proyecto y el avance con él. Hay algunos temas de los que él plantea que podemos entrar a detallar, por ejemplo, esta cosa de la no presencia de bosques, lo señalé en su momento, de la palabra bosque adentro, está reemplazada por formaciones vegetacionales porque, como lo dije, la CONAF cubre a la vez tanto las formaciones boscosas, que son formaciones vegetacionales, como las formaciones xerofíticas, y eventualmente se le coloca la posibilidad de que cubra otras formaciones en el futuro, porque hacia allá va la tendencia de especialización en el Ministerio de Agricultura. O sea, en agricultura el SAC, el otro que tiene que ver con estas áreas, claramente se ha especializado en otra área y CONAF se ha ido especializando crecientemente en lo que es las formaciones vegetacionales. De hecho, un ejemplo de esto es que en la ley CITES recientemente aprobada, las atribuciones para flora no forestal se traspasan del SAC a la CONAF. O sea, claramente CONAF se constituye en el ente que está a cargo de los temas de regulación y fiscalización del uso de las áreas intervenidas. Y es por ese motivo que se coloca ese concepto que está definido en la ley y que, bueno, paulatinamente nos iremos acostumbrando a él porque es más complejo hablar de múltiples cosas en cada punto. Entonces, por eso se ocupa eso. Yo ya había señalado lo de rural en la zona de interfaz versus forestal. Es una discusión que tuvimos con el MIMBU y por razones de las leyes MIMBU es que el MIMBU prefiere que coloquemos forestal porque si no se le arman confusiones. Respecto al punto que plantea el señor Raga en el sentido de la interfaz, el acercamiento que tenemos y que hemos conversado con MIMBU y con el resto del gobierno sobre el tema es que efectivamente nosotros quedamos a cargo de toda esa planificación, pero desde el borde de la ciudad hacia afuera, haciéndonos cargo de que dos cosas, diría yo. Uno, que esa faja esté permanentemente limpia, ¿no es cierto? Y que haya sanciones para quienes infringen eso. Y dos, que tengamos una gradualidad en el combustible que pueda existir desde el borde externo de esa faja hacia afuera, de tal modo que las posibilidades que llegue, porque los incendios son un problema por tres vías. Hay dos que las podemos superar, la tercera no la podemos. Una es por la cercanía, ¿no es cierto? Y la cercanía tiene dos expresiones, que va de la cercanía o la... déjame explicarme bien. En definitiva, los incendios llegan por contacto directo o por radiación, ¿ya? De hecho, si hay una masa forestal pesada, supongamos que tenemos una zona de interfaz de 20 metros de ancho. Si hay una masa forestal grande, pesada, es probable que simplemente con la radiación sea capaz de generar un incendio dentro de la ciudad en esos 20 metros. O sea, eso puede ocurrir. Entonces, no basta con tener las fajas, sino que además es necesario hacer una disminución de la cantidad de combustible que pueda existir para ir paulatinamente creciendo hacia una situación más normal y externa. Pero por razones evidentes no nos hacemos cargo en el proyecto de lo que es la instalación de grifos, caminos, porque eso es planificación urbana, ya entraríamos en un área totalmente distinta. Nos hacemos cargo del borde de la ciudad. ¿Ah? Claro, nos hacemos cargo del borde de la ciudad hacia afuera y ahí sí tenemos atribuciones para fiscalizar, sancionar, etcétera,
y las sanciones están puestas, como las ven ustedes, son de un rango bastante amplio, de tal modo tener distintos actores metidos dentro. Un comentario nomás, director, respecto a la interfaz. Uno puede fácilmente imaginarse esta interfaz en ciudades que están rodeadas de plantaciones. O sea, tenemos cultivos forestales propiamente tal, con alta densidad y con un bosque similar. Pero hay muchas ciudades grandes y pequeñas en donde lo que los circunda son pequeñas propiedades, algunas parcelas de agrado, otras pequeñas propiedades históricas, en donde la cosa es distinta. Son pequeños bosquetes, algunos ornamentales, otros productivos, pero son distintas. Entonces son las ciudades las que crecen a expensas de lo que ya ha existido siempre. Y esa interfaz va a ser re complicada regularla. Ojo con eso, lo planteo a raíz de esta discusión, porque la verdad, claro, uno se puede imaginar en algún pequeño poblado, Concepción, donde independientemente que también esos pequeños poblados crecen, lo que ha venido creciendo muy rápidamente son las plantaciones que se van acercando. Pero yo vivo en una región en donde el hinterland entre ciudad y ciudad está totalmente habitado. La densidad de pequeña agricultura, pequeña y mediana, ocupa todo el territorio. En el norte de Chile no es así. Entre medio, bueno, en fin, o en el norte chico. Pero en el sur el hinterland está habitado por pequeña agricultura. Entonces cuando la ciudad crece, va haciendo puntos de contacto en pequeños bosques, en ojos verdes, en fin, y eso necesita una visión y una regulación distinta. Ojo con eso porque es totalmente ajeno a las plantaciones. Colega Barros. Sí, en eso la interfaz, ahora, no es responsabilidad de la CONAF esto, pero obviamente que vamos a tener que entrar, y en esto lo hemos repetido tantas veces, los temas de los intercomunales de planes reguladores. Si las ciudades crecen, y yo pongo siempre, y ayer estábamos con el alcalde de Constitución, Santa Olga es una pequeña ciudad que se desarrolló sin ninguna regulación y que se estableció un enclave que, claro, ahora a la luz de los hechos era un enclave particularmente peligroso, pero nunca nadie reguló nada. Y entonces hoy día los consejos, los gobiernos regionales están de alguna manera, son ellos quienes tienen que cortar esto. Es allí donde se aprueban los planes intercomunales y es allí donde se puede definir perfectamente en esos planes intercomunales las bandas o lo que planteaba muy bien Don Aarón en términos de que tenemos que tener una gradualidad a partir, ¿no es cierto?, de lo que hoy día tenemos. Y además va a venir a regular los conflictos de interés productivos. Pero los gobiernos regionales no pueden, y yo voy a ser aquí muy crudo, no pueden seguir dedicados a aprobar proyectos para los clubes deportivos, para el cuerpo de bomberos, para la junta de vecinos. Aquí tenemos que tomar los temas en serio, y son los gobiernos regionales los que tienen que hacerse cargo de impulsar estos planes intercomunales, respecto de los cuales, como hoy día son todos electos, en la política más fácil es repartir el bonito, el pequeño proyecto a la junta de vecinos, al club deportivo, que es súper bueno. Pero aquí también hay responsabilidades respecto a la planificación urbana que han quedado totalmente al desnudo. Nosotros en la sexta región llevamos 8 años. Y porque hay un alcalde que no le gusta cómo quedó su comuna, nadie hace nada. Y mira las comunas que estamos hablando, ¿eh? Mira las comunas que estamos hablando. Entonces, aquí hay una responsabilidad que tenemos que impulsar entre todos, porque son los elementos reguladores que nosotros mismos nos hemos dado para efecto de cómo se va a desarrollar. Yo entiendo perfecto lo que dice el diputado Flores en el Interland, esto que es muy, muy interesante. Claro, en la zona sur del país, donde tenemos bosque nativo, se va dando esto que es muy hermoso además. Pero respecto de desarrollos urbanos importantes, ¿no es cierto?, que al final determinan miles de otras consecuencias, tenemos que hacernos cargo a través de los planes reguladores. Ahora, yo no sé cuántas veces en esta misma comisión y en otra he planteado este tema. Nadie pesca nada. Uno viene el delegado de los incendios ahora que viene... nada. Nosotros llevamos, no sé, pues 4 o 5 meses de los incendios en la sexta, nadie ha hablado nada todavía de este tema, que es determinante en poder coayudar a lo que se está tratando de hacer a través del planteamiento de interfaz, que me parece muy interesante, porque entendamos una cosa, las ciudades van a seguir creciendo y normalmente van a crecer más las ciudades hacia los bosques que los bosques hacia las ciudades.
en virtud de lo que hemos vivido además, pero si no tenemos las capacidades de poder impulsar estas regulaciones, esto va a ser todo leche muerta y vamos a vernos enfrentados en un corto plazo, en función de los informes que llegan de calentamiento global, del cambio climático, etc. Vamos a vernos enfrentados en situaciones muy similares y probablemente en sectores más vastos de la geografía de nuestro país, porque todavía no hablamos mucho de incendios en bosques nativos, no es tanto eso. Y que ha quedado como demasiado caricaturizado en términos del eucalipto y del pino. También se quemó mucho bosque, yo no diría nativo, pero ya son cubiertas vegetales, ¿no es cierto?, que ya han sufrido muchos incendios. A mí me preocupa el sur de Chile, ante una sequía. Valdivia, por ejemplo, par de años secos, chutan, chubaya. ¿Ah? Gracias. En este sentido, colegas, quiero solicitar acuerdo, tenemos quórum para ello. De inmediato, quiero solicitar acuerdo porque esto de los POT primero, los PROT después, son obligación de ley. La autoridad regional tiene la obligación de ley y de hecho hubo un plazo para que todas las regiones puedan implementar sus planes regionales de ordenamiento territorial que justamente regula el uso del suelo en los interland entre límite urbano y otro límite urbano. Eso es una obligación. Por lo tanto, quiero pedir el acuerdo para que invitemos al subsecretario de Desarrollo Regional o algún jefe de división que tenga que ver estrictamente con esta materia, que nos establezca, en definitiva, la obligación legal de que los gobiernos regionales implementen. Y lo segundo, cuántas regiones tienen ese plan de ordenamiento territorial creado, implementado y seguido. ¿Les parece, colegas? Muy bien. Tomado el acuerdo. De inmediato, colega Álvarez, Quizás colega podríamos Sepúlveda, también director Cavieres. invitar al Contralor General de República. Ellos tienen que al final que sancionar el tema de los planes reguladores de las comunas, por lo tanto quizás también los podría ilustrar en algunas comunas o ciudades donde estén a punto, ¿no es cierto?, de aprobarse o qué está pasando ahí, porque en Contraloría en Talca, en la región del Maule, hay varias comunas que llevan años, 8 o 10 años esperando que el Contralor tome razón del tema. Muy bien, si les parece, sobre el punto, para cerrarlo, es parte de la pregunta que le acabamos es parte de la pregunta que tenemos que hacerle formalmente en la invitación al subsecretario de la Subderecho, porque nos va a tener que traer una propuesta por escrito. ¿Cuántos de esos están sancionados, terminados y cuántos quedan, en definitiva, como para que podamos entonces, en consecuencia, hacer la pregunta, si cabe, al Contralor General, en fin, para que nos informe la situación país? Colega Sepúlveda. Nuestro invitado acaba de hacer mención hace un rato atrás de lo que tenía que ver con la legislación en España. Y yo creo que lo que pedimos la vez anterior es la posibilidad que la biblioteca no pues era hacer un comparado, pero que lo expusiera. Yo creo que es importante no solo que lo envíe, sino que lo pueda exponer la biblioteca, yo no sé qué minuto, para poder saber, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando con las CONAF públicas o con los servicios forestales equivalentes en el resto del país y con quién queremos compararnos. Entonces yo creo que es bueno, pensando quizás en todos los invitados que tenemos, pero también de los recursos internos que tenemos como biblioteca, de que puedan exponer luego, presidente. Gracias. Conversábamos con la señora secretaria, lo que pedimos por acuerdo a esta comisión fue un listado de todos los proyectos aprobados por la Cámara, sea de acuerdo, resolución o proyectos de ley. Estamos esperando los de ley. Pero este tema no se ha sido solicitado, por lo tanto, Presidente, los comparados. ¿me permite una aclaración? Sí. El comparado que se solicitó a la biblioteca que se hiciera y que ya llegó es respecto de las funciones de los distintos proyectos de la ley aprobada por allá por el año 80 y no sé cuánto, 84, más los otros 3 proyectos. Ese comparado de funciones ya llegó. Ya, pero usted está Y ahora habría que solicitar legislación comparada, y eso sí es una nueva petición. Presidente, es que yo creo que es muy importante por la experiencia que tenemos en el Congreso que lo exponga. Porque yo creo que la idea es cómo lo pimponeamos aquí y vamos revisando, y con quién nos queremos acercar a eso, y que el director nos dé su opinión sin duda de eso. Eso, presidente. Colegas, estamos en la hora, les propongo prorrogar por 10 minutos para que podamos cerrar. ¿No pueden? ¿Y tenemos quórum para prorrogar? ¿Sí? Prorrogamos por 5 minutos. ¿Alcanzamos? ¿5 minutos? ¿O 10 minutos? 10 minutos. Prorrogamos por 10 minutos y tenemos quórum para poder continuar.
si los colegas tienen otra comisión. Muy bien, colega Sepúlveda, ¿estábamos listos? Director Cavieres, para cerrar. Sí, seré breve, presidente, gracias. Respecto de un proyecto de incendio, la verdad es que cuando partimos con el año 2014, con toda esta iniciativa, lo mencioné, ahí pensábamos en ese momento, había más tiempo, tener más de un proyecto en paralelo porque sabíamos que necesitábamos una ley de fomento y regulación de la forestación, ¿ya? Para sacar una nueva ley de fomento, pero también ayornar toda la regulación que, como se ha visto, es necesario ayornarla, ¿no es cierto? Y por otra parte también un proyecto de ley de incendio. Sin embargo, al día de hoy los tiempos son más breves y por eso es que hemos colocado la atención en este camino más que el otro, lo que no significa que no se pueda abrir el otro en algún momento. O sea, claramente tenemos las capacidades para abordarlo. Lo otro que quisiera decir brevemente respecto de algunos temas planteados por el señor Raga es que en lo que se refiere a investigación, claramente lo que planteamos, y ahí haremos con la concurrencia, espero, de esta comisión, un planteamiento en orden a que quede claro que nosotros nuestro centro en absoluto es la investigación, sino que podemos, como lo dije en la otra oportunidad, desarrollar estudios, etcétera, por necesidades de gestión, pero la investigación radica, como dirá el Ministerio de Agricultura, en el Instituto Forestal. Por lo tanto, hay un fraseo ahí que resulta un poco confuso, que es necesario resolver. Y si me permite, señor presidente, me han preguntado algunos diputados sobre cartas que le llegan de los sindicatos. Yo le quisiera plantear dos cosas a esta comisión. Primero, que ayer tuvimos una segunda reunión de la mesa tripartita, ¿ya?, en la cual acordamos un trabajo, y yo quisiera, no me quiero referir a cartas que están circulando. Yo les pediría a esta comisión que esperemos a cerrar esa comisión para ahí ver qué resultado alcanzamos, porque si no, el carteo infinito. Nosotros tenemos evidentemente toda la disposición de avanzar lo más rápido posible, pero queremos avanzar sobre esta mesa y segundo, me refiero en este lugar, llegar con la propuesta, por supuesto, que se acuerde con los trabajadores. Esperemos que se acuerde, y luego también que nosotros, ya lo dije la otra vez, nos comunicamos exclusivamente y esa mesa se lleva adelante con las SINAPROF, que es un sindicato nacional de profesionales, y con FENASIC. Por lo tanto, sin duda pueden haber sindicatos que son parte de la FENASIC, entiendo que han llegado cartas de ellos, que hablan por un camino distinto, pero nosotros no tenemos nada que hacer porque nosotros trabajamos con los entes que representan al conjunto de los trabajadores y no con mundos parciales, porque si no es imposible trabajar, ¿no? Entonces eso quería proponer, señor presidente. Bueno, en esos términos, director, lo discutimos al inicio porque tenemos una larga lista de solicitudes. Dijimos que vamos a comenzar por las organizaciones de tercer y segundo piso. Si hay tiempo, podremos invitar a otros actores privados, a otros actores gremiales o a otros actores institucionales. Por lo pronto, independientemente de la urgencia que le coloque el Ejecutivo al proyecto, nos queda una sesión más que ya está definido a quién va a invitar, luego viene la semana distrital. Por lo tanto, la discusión de los temas de recursos humanos va a ser a partir de junio y mientras tanto la mesa sigue avanzando. No estamos eludiendo nada, todo lo contrario, pero hoy día la exposición de la Corma nos aclara un par de posiciones que vamos a pedir que precisen para que alimenten y enriquezcan el proyecto y la discusión. La próxima reunión va a ocurrir exactamente lo mismo y ya en junio nos preparamos para discutir entonces el tema de los recursos humanos. ¿Les parece? Muy bien. No habiendo más tema que tratar y habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.